Ya, los ejercicios de este taller o los ejercicios de esta semana eh, su resolución se fundamenta en los axiomas que estamos viendo, ¿ya? No se trata de dar ejemplos, ¿ya? O demostrar casos particulares. Tenemos que aprender, tenemos que identificar ciertos estilos o formas de demostrar algunas propiedades en matemáticas, ¿ya? Eh, Esta es una de las partes que yo creo que se complica un poco más cuando uno no está habituado a verificar, a comprobar sistemáticamente afirmaciones, ¿ya? Y sobre todo con una rigurosidad que le tenemos que dar ahora desde la matemática, fundamentado en los axiomas que estamos viendo. Cuando uno quiere probar que el neutro aditivo, como el ejercicio 1, el neutro aditivo es único, ¿ya? Primero tiene que entender cuál es la estructura de este enunciado, cuál es la estructura lógica de ese enunciado. Y luego poder discriminar cuáles son los posibles caminos en esta demostración de que no hay otro cero aparte del cero, ¿ya? Si, si damos casos, si damos ejemplos, eso no lo consideramos nosotros como una demostración válida en este nivel ni para esta proposición, ¿ya? A veces dar un ejemplo sirve para mostrar algo, ¿ya? Por ejemplo, eh, cuando la proposición es que cualquier pareja de números reales que se sumen da 2. ¿Ya? ¿Eso es cierto o no es cierto? Si tomo No dos es números reales cierto. cualquiera, ¿la suma siempre es 2? No. No, no No. es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Eh, y ahí ocupo un contraejemplo, ¿no? Y pongo Ahí que 7 más 8 igual 15. a 15, ¿no? Y que no es 2. Ahí Claro. ese ejemplo tiene un rol muy importante para mostrar lo que quiero mostrar, ¿ya? Y como dice su compañero, se llama contraejemplo, ¿ya? Ese es un ejemplo en donde la frase que yo estoy diciendo, que quiero demostrar, no es cierta. Pero esa frase tiene un cuantificador involucrado. Todavía no estudia cuantificador en el curso de álgebra, ¿cierto? No, todavía no. No. Ya, pero entendamos que básicamente tenemos dos cuantificadores. Uno que es el universal, este para todo, cuando quiero decir algo global, y tenemos el existencial, cuando decir que algo existe, cuando hay, y ese hay significa que puede haber uno o más de uno. ¿Podrían ser todos? Sí, podrían ser todos, pero no me interesa que sean todos, me interesa que exista por lo menos uno, ¿ya? Fíjese en esta frase. En esta sesión de Zoom existe algún participante que esté viviendo en Viña del Mar. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ah, Giovanni dijo verdadero. Y yo sé por qué él dijo verdadero. Porque seguramente él es el que está viviendo en Viña del Mar. Giovanni, ¿es cierto? Sí. ¿Ve? Yo no podría decir si eso es cierto o no, porque tendría que examinar todos los casos. ¿Ya? Lo mismo puede estar pensando usted. O si hay otra persona que también está en Viña del Mar, también podría haber dicho verdadero. Pero habrían dos personas. Eso, que hayan dos, no invalida, eh, eh, no cambia el valor de verdad de la frase que yo dije. Hay al menos una persona que está viviendo en Viña del Mar, que en estos momentos está en Viña del Mar. Sí. Hay dos. Bueno, hay tres o hay cinco, da lo mismo. Pero que exista una, me vale. ¿Ya? Si en cambio yo digo, existe una única persona en esta reunión que es de Valparaíso, ¿qué tendría que hacer? Bueno, ¿Usar un cuantificador único? claro, o sea, tengo que mostrar que hay y que ese hay es el único, ¿sí? Yo estoy en Valparaíso en estos momentos. ¿Hay alguien más en Valparaíso? Tendría que ser el chequeo exhaustivo,
¿Ya? ¿Hay alguien más en Valparaíso en la lista? ¿O en esta sesión? Responda. No veo el chat, a ver. ¿Hay chat? Ya, nadie escribe en el chat. No hay nadie de Valpo, al parecer. Entonces soy el único. Y si yo digo, a ver, ¿qué pasa si hay otro? Bueno, ese otro tendría que estar en alguno de los cerros de Valparaíso o en el plan. ¿Ya? Que levante la mano el que está en el cerro o en el plan de Valparaíso. Y ahí yo levanto la mano. ¿Quién más? Veo a mi alrededor, no hay más. Ya, entonces ese es el único. ¿Ya? Una estrategia para mostrar esta unicidad es pensar que hay otro. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay otro? ¿Ya? Si hay otro, cuando yo pregunte quién está en Valparaíso, ese otro tendría que responder, ¿cierto? Entonces voy a preguntar y usted abra el micrófono y responda cuando yo termine la pregunta, responda. Ya. Diga yo quién esté en Valparaíso. Yo. Ya. Nadie más respondió. Digámosle que también. ¿Ah? Digámosle que también. Ya, pero... Está solito, pues, profe. No, pues sí está bien que esté solo, si de eso se trata. Porque tengo que ser el único. ¿Ya? Tengo que ser el único. Entonces, para ser el único, cada vez que yo pregunte algo de él, tengo que responder yo. ¿Se entiende? Y si hubiese otro, tendría que ser yo mismo. Voy a ver. A ver, vamos a hacer el ejercicio. De hecho, hoy vamos a hacer 4 ejercicios, ya que están preseleccionados, eh, para, para que vamos comprendiendo cómo es esta dinámica de demostrar la forma de escribir, etcétera, ¿ya? Y acostumbrándonos a usar un lenguaje diferente. ¿Ya? En general, insisto, en general, cuando uno quiere demostrar que algo es único, supone que hay otro más. ¿Ya? Hoy vamos a demostrar el 1, el 4, el 5P y el 5C. ¿Ya? Eso por ahora. Lo demás lo trabajará durante la semana, lo trabajará para hacer preguntas para el próximo taller, como sea. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la solución. Aquí yo tengo un espacio para las soluciones. Soluciones del 1. ¿Qué es lo que dice el 1? Dice, el 0 es el único neutro aditivo. 0 en R es el único neutro aditivo. Ya, perfecto. A ver, ¿qué va a pasar con estos apuntes? Bueno, yo lo estoy haciendo, mi letra no es muy linda, así que si usted no entiende alguna palabra, algún símbolo, me lo pregunta. Pero los voy a guardar y los vamos a publicar en la parte del aula virtual de nuestro taller, ¿de acuerdo? Veamos, trabajemos en conjunto. Yo le digo, para demostrar que algo es único, supongo que hay otro. ¿Ya? Esto es lo que quiero demostrar. Y ahora viene la demostración. ¿Ya? Voy a apagar mi cámara para mejorar el flujo de datos. ¿Ya? Si tiene dudas, si quiere preguntar algo, escriba en el chat, estoy atento al chat, o abra su micrófono y pregunte. ¿Ya? La demostración consiste en suponer que hay otro. Esto igual es interesante pensarlo. ¿Cómo supongo que hay otro cero si yo sé que solo hay un cero? No hay otro número cero en los reales. Ya, pero no se trata de suponer que hay otro cero. Se trata de suponer que hay otro neutro aditivo. ¿Ya? O sea, que cumple las propiedades del neutro aditivo. ¿Ya? No supongo que hay otro cero, porque el cero es ese. ¿Ya? Entonces, supongamos que, miren,
para ser súper original, vamos a poner 0', es un número real que también es neutro. Aditivo, obviamente. ¿Ya? Si supongo que 0' es otro neutro aditivo, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué propiedades cumple este neutro aditivo, el 0'? Que al sumarlo con un valor debería conservarse el valor. Efectivamente. Es decir, para todo número real A que se sume con A, con ese 0', me da el mismo valor A, ¿cierto? ¿Sí? Claro. ¿Cierto? Ya. Pero recordamos que el 0 también, o no también, sino que el 0 es neutro aditivo, ¿cierto? 0 es neutro aditivo. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que antes, o sea, cumple la Que propiedad. hay dos, ¿no? No. O sea, sí, que hay dos. Suponemos que hay dos. Estamos en esa parte, suponiendo que hay dos. Que el 0' es neutro aditivo y el 0, por hipótesis, fíjese, 0 es un neutro aditivo. Nosotros que estamos suponiendo que hay otro. ¿Ya? Ese otro es el 0', pero de base tenemos que el 0 es neutro aditivo. ¿Ya? Natalie en el chat dice, no es positivo ni negativo. Todavía no hablamos de eso. Todavía no hablamos de ser positivo ni negativo. Solamente por ahora estamos construyendo los números reales y partiendo de los axiomas. Todavía no hablamos de orden, todavía no hablamos de mayor que cero, de menor que cero. Todavía no existe para nosotros esto de ser positivo o ser negativo. ¿Ya, Natalie? Ya, fíjese, si el 0 es neutro aditivo, así como lo es el 0', entonces también va a pasar que 0 más A es igual a más 0, y esto me da A para todo número real A, ¿cierto? Ya, aquí vamos a poner algunos rótulos. Vamos a poner esto 1 y a esto 2. Fíjese. De la igualdad planteada en 1 y de la igualdad planteada en 2, y por transitividad de la igualdad, ¿sí? ¿Se acuerdan la propiedad transitiva de la igualdad que la revisamos ayer? 0' es igual que 0. No, todavía no podemos concluir eso. Todavía no podemos concluir eso. A De más 1, 0 es igual a A más 0'. de 1 y 2, claro. A más 0, espérese, me faltó una hipótesis. De 1 y 2, y entonces esto no es sí, esto es coma, de 1, 2 y la transitividad de la igualdad, A más 0 es igual a A más 0', ¿cierto? Porque ambos son iguales al A, ¿cierto? Entonces voy a usar solamente esta igualdad. ¿Ya? Ahora, en esa igualdad, por compatibilidad de la igualdad con la suma, ¿cierto? Y dado
que ese A, que es un número real, tiene un inverso aditivo, es decir, el menos A es un número real, ¿cierto? Voy a sumar en esta igualdad 3 voy a sumar el opuesto de A en ambos lados, ¿ya? Entonces, por esta compatibilidad de la igualdad con la suma, y dado que A tiene un número menos A asociado, que es su inverso aditivo, se tiene que ya, vamos a poner A más 0 es igual a A más 0', y aquí vamos a sumar el opuesto de A ambos lados, pero vamos a sumar por el otro lado. Vamos a sumar por aquí, para evitarnos algún paso adicional. Entonces nos va a quedar el opuesto de A sumado con esta suma, A más 0, es igual a el opuesto de A sumado con A más 0', ¿cierto? Luego asociamos, entonces, por axioma de asociatividad de la suma, ¿cierto? Porque aquí hay puras sumas, obtengo el opuesto de A sumado con A, y eso sumado con 0 es igual a el opuesto de A sumado con A, y eso sumado con 0'. Luego, por axioma del inverso aditivo, ¿qué ocurre con esta suma y con esa suma? ¿Cuánto es? ¿Se hacen 0? Se hacen 0, exactamente. Entonces esto queda 0 más 0 es igual a 0 más 0'. Y luego, como sabíamos que por hipótesis este 0 es neutro, ¿cierto? Es neutro en la suma, por axioma del neutro, es decir, 0 es neutro, ¿sí? Este tipo va a funcionar como el A en el axioma, y este tipo también va a funcionar como A en el axioma. Entonces, si sumo 0 más 0, en el lado izquierdo, me da ese 0. Y si sumo 0 más 0', me da 0'. ¿Por qué? Porque ese 0 y ese 0 son neutros, es el mismo neutro, ¿ya? Entonces, como el 0 es neutro, 0 más 0 es 0, y esto es igual a 0 más 0', que es 0'. Por lo tanto, ese 0' es igual al 0 original, ¿ya? Es decir, Que no el existe otro neutro aditivo. Exactamente. Si es que hay otro, tiene que ser el mismo 0. Ah, ¿Se acuerda del ejemplo que yo le decía de los que vivían en Valpo y solo era yo? Entonces, si es que hay claro. otro, ese otro tengo que ser yo también, ¿ya? Ah, Es decir, el neutro es único. Si hay uno, y quiero probar que ese es único, supongo que hay otro, y demuestro que ese otro tiene las mismas características y es igual al que originalmente tenía. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Haga sus preguntas Sí. ahora, en este momento. Pero eso significa que con todos los ejercicios siguientes tenemos que hacerlo igual. No, pues no, no todos los ejercicios son iguales, ¿ya? No, pero lo que dice que demostrar que es el único, por ejemplo, el único neutro multiplicativo.
Ah, claro, pues, claro. Ahora usted va a tener que demostrar, como nosotros hicimos el 1, va a tener que hacer el 2. El 2 dice, demuestre que el neutro multiplicativo 1 es único. Entonces, sigue la misma estructura, la misma idea. Demuestra que hay otro 1, o en realidad no es otro 1, sino que es otro neutro multiplicativo. Le pone 1', ¿ya? Y razona de tal manera que concluye que ese 1' tiene que ser igual al 1, ¿ya? Quiero que pongamos atención, o que ponga atención en esto, en el escrito, en el texto. Fíjese que esto es una demostración. ¿De qué se trata una demostración? Se trata de partir de una hipótesis, ¿ya? Aquí, la hipótesis, vamos a destacarla. Hipótesis. Vamos a escribirla en otro lado. La hipótesis, ¿sí? El 0 es un número real. El 0 es neutro. ¿Sí? Y lo que quiere demostrar se llama tesis. Quiere decir que el neutro es único. ¿Ya? Tiene que distinguir hipótesis de tesis. La hipótesis es el insumo de partida. ¿Ya? Son todas las afirmaciones que asumimos que son ciertas. Y la tesis es aquello que quiere mostrar, a lo que quiere llegar, lo que quiere concluir, concatenando argumentos lógicos y válidos dentro de su sistema axiomático con que esté trabajando. ¿Ya? Todas las hipótesis se tienen que usar. ¿Ya? ¿El 0 es un número real? Sí, lo pusimos aquí. 0 es neutro, ¿ya? Y claro, lo pusimos aquí también por axioma del neutro. También el axioma del neutro dice que 0 es un número real. ¿Sí? 0 es neutro, también lo usamos, ¿cierto? Lo usamos aquí en esta línea. Usamos esa hipótesis, ¿ya? Y concluimos nuestra tesis. Nuestra tesis era que el neutro es un único elemento, no hay otro neutro. Y fue lo que se concluyó, el neutro es único. En términos generales, muy generales, esa es la estructura de toda demostración. Parte por enunciados que son verdaderos, que ya están validados, podrían ser axiomas o alguna otra propiedad que ya se demostró, las utiliza, las organiza, ¿ya? De manera coherente para concluir la tesis. Ahora, esa organización tiene varias estrategias, ¿ya? Y son técnicas para demostrar. En este caso, la técnica para demostrar este caso fue suponer que hay otro. Esta es la técnica o modo de demostrar. ¿Ya? Una cosa es la estructura de la demostración y la otra es cómo lo hago. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Suponiendo que hay otro. No sé si queda clara la idea. La idea de la estructura y además la idea de la demostración. Sí, profe, sí quedó clara. Ya, O para por lo usted. menos yo la entendí. Eso, Sí. por lo menos yo. Ahí también hay un cuantificador. Si yo digo, todos entendieron, y usted dice sí, usted está diciendo que todos sus compañeros entendieron. Entonces, eso es difícil de Claro. responder. ¿Ya? Y que hice un estudio sobre ella. Claro, tendría que preguntarle a cada uno de ellos. Entonces, yo Claro. tengo que preguntar de una manera diferente. Yo tengo que preguntar, ¿hay alguien que no haya entendido? Y ahí sí, usted puede responder con toda seguridad. Usted puede responder que usted no entendió, obviamente. ¿Ya? Claro. Entonces, le pregunto ahora, lógica y correctamente, ¿hay alguien que tenga alguna duda sobre esto? ¿Entiende lo que significa ese silencio, cierto? Eh,
Yo igual entendí, pero mi problema va a ser cuando lo esté poniendo en práctica, porque muy probablemente me salte algún paso y ni me di Ya, cuenta. por supuesto, por supuesto. Esta es una de las cosas más forzosas más complejas de llevar a la práctica, porque es no saber qué hacer. Son tan básicos las cosas que tenemos que demostrar que no sabemos cómo continuar, cómo seguir. ¿Ya? Profe, puede bajar un poco. Eso. ¿Hasta dónde? Hasta el ejemplo. Ahí. Gracias. Profe, Natalie parece que dice yo Sí, no, dice yo parece que no. se refiere a no entendí. Exactamente. Ya, Natalie, tienes que abrir tu micrófono o escribir tus dudas. No, profe, me refería a que yo no tenía duda. Ah, ya. Ok. La pregunta es, ¿hay alguien que tenga dudas? Es hermoso ese silencio, porque significa que nadie tiene dudas. ¿Cierto? Así es. Exacto. Ya, veamos el siguiente. Pues veamos, el siguiente es el ejercicio 4. ¿Ya? ¿Por qué nos pasamos al ejercicio 4? Bueno, porque es un poco diferente a los demás. ¿Ya? El ejercicio 2 ahora es similar al 1. ¿Ya? El ejercicio 4 es demostrar que el inverso multiplicativo es único. ¿Ya? El ejercicio 3 y 4 son parecidos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahora con la multiplicación. Aquí vamos a empezar por usted. ¿Cómo empezaría la resolución de ese ejercicio 4? Para que ponga en ¿Qué práctica. decía el ejercicio? Si x es un número real distinto de 0, el inverso multiplicativo de x a la menos 1 es único. ¿Ya? Entonces el ejercicio 4 va a ser azul, ¿cierto? El inverso multiplicativo de x en R sin el 0, x a la menos 1, es único. Ya. ¿Cuál es la estructura de la proposición que queremos mostrar? Veamos, distingamos hipótesis y tesis, ¿ya? Hipótesis. La hipótesis es que existe, A ver. que no, sí, o sea, lo que queremos demostrar es que el x a la menos 1 es único. Ya, tesis. X a la menos 1 es único. Perfecto. Pero ¿y la hipótesis? Entonces mi hipótesis es ¿Eh? que existe un número igual a x a la menos 1. No, esa es tu técnica. Ah, Esa es la técnica para demostrar. Que es La suponer que hay otro. hipótesis sería que el x a la menos 1 es un inverso multiplicativo. Multiplicativo de... Considera que x es un número real excepto de 0, sin considerar el 0. Exactamente. Ahí están sus dos hipótesis. Primero, tiene un número real x que es distinto de 0. Por axioma del inverso, ese número tiene inverso, que le llama x a la menos 1. ¿Sí? Esa es su otra hipótesis. Y lo que quiere mostrar es que ese x a la menos 1 es único para cada x. ¿Ya? Y aquí vamos a poner nuevamente con verde la técnica, que alguien ya por ahí lo dijo. ¿Cuál va a ser? La técnica para demostrarlo. buscar a uno que rebata esa teoría. Ya. Ojo, no se confunda con esa idea con un contraejemplo. Aquí lo que estamos pensando es suponer que hay otro inverso multiplicativo de x
o sea, otro que también es inverso multiplicativo de x, ¿ya? Entonces, la técnica es suponer que hay otro inverso multiplicativo de x. ¿Cómo le vamos a llamar? Póngale nombre. El prima nomás. X', ya, perfecto. Entonces vamos a hacer la demostración ahora. Demostración. Cuando escribe demostración es porque ahí, de ahí para adelante empieza la demostración. Entonces, supongamos que X' como número real, ¿cierto? Es otro inverso de X, ¿ya? Ya, si es otro inverso, ¿qué tendría que ocurrir? Al multiplicarlo con su inverso debería dar 1. Ya, al multiplicar, así, al multiplicar X con X', ¿cuánto da? 1. 1, muy bien. Pero también ocurre que X por X a la menos 1, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Por qué? Por hipótesis. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a escribirlo entonces así como dijo su compañero. No sé quién lo dijo. Entonces, por hipótesis. Ya. Y aquí vamos a ponerle numeritos a estas cosas, porque vamos a ocupar esa y esa. Igual que en el ejercicio. Esto es un 2. Igual que en el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Qué puede concluir a partir de la igualdad planteada en 1 y la igualdad planteada en 2? X por X' es ¿Ya? igual que X por X a la menos 1. Ya, ¿y qué necesita? Necesita algo más. Está usando algo que no lo ha declarado. La pregunta es, Transitividad. exacto, ¿qué herramientas tiene y que está ocupando para afirmar lo que está diciendo? Entonces, decimos, de la ecuación planteada en 1, la ecuación planteada en 2 y la transitividad de la igualdad, se tiene que X por X' es igual a X por X a la menos 1. ¿Cierto? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar a ambos lados por el inverso de X. ¿Ya? ¿Por qué puedo multiplicar a ambos lados por el inverso de X? Porque la hipótesis dice que es el inverso. ¿Ya? O sea, sí, la hipótesis dice que ese es el inverso, pero es en realidad la compatibilidad de la igualdad respecto del producto. Si tengo una igualdad y yo multiplico a ambos lados de la igualdad, puedo hacerlo y la igualdad se va a mantener. ¿Cierto? Cierto. Entonces, esto al multiplicar queda X a la menos 1 por X igual X a la menos 1 por X a la menos 1. ¿Cierto? Esto por compatibilidad de la igualdad respecto del producto. ¿Ya? Ahora voy a asociar. ¿Ya? Entonces esto es equivalente acá. Voy a asociar. Fíjese que en ambos lados tengo
3 factores, 2 multiplicaciones. ¿Ya? Entonces voy a asociar, voy a poner x a la menos 1 por x por x', esto es igual a x a la menos 1 por x por x a la menos 1. Esto es por la asociatividad del producto. ¿Cierto? Ahora. Entonces ahora, por propiedades de la potencia, No, estaríamos sumando los exponentes. No, No, todavía. nada que ver. Potencias no ha aparecido en nuestro vocabulario. No tenemos potencias todavía. Lo único que sabemos es que x a la menos 1 y x, o sea, que x a la menos 1 es el inverso de x. Entonces aquí no ocupamos potencia, lo que ocupamos es el axioma del inverso. ¿Sí? Profe, ¿Sí? y ahora ahí lo que está haciendo lo puedo justificar por axioma de existencia del inverso y también por la hipótesis o solamente por Sí. el axioma. Por hipótesis, que es lo mismo que el axioma del inverso. Ah, ya, gracias. Inverso multiplicativo en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí me queda 1 por lo que no se ha usado. Y esto queda igual a 1 por x a la menos 1. Ahora, ¿cuánto es 1 por algo? Por axioma del neutro Algo. multiplicativo es ese algo, ¿cierto? Esto es x', y al otro lado me da x a la menos 1 por axioma del neutro multiplicativo. ¿Ya? Y está, pues. Voilà. ¿Qué pasó? Profe, ¿qué dice arriba de por asociatividad del producto? Compatibilidad de la igualdad respecto al producto. Por compatibilidad de la igualdad respecto del producto. ¿Ya? Así, o por tanto, el inverso multiplicativo de x es único. ¿Ya? Porque supusimos que había otro, y ese otro, que era x', tuvo que ser igual a x a la menos 1. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Y fíjese que Yo al menos entendí todo. aquí está nuestra tesis. Es lo que queríamos mostrar aquí. El inverso de x es único. Concluimos, el inverso es único. ¿Ah? Pregunte lo que quiera, lo que necesite. En sí, esto, para tenerlo más fácil, hay que aprenderse bien los axiomas y cualquier herramienta que nos permita. Sí, hay que tener en cuenta qué herramientas tenemos demostradas, qué propiedades, qué teoremas tenemos demostrados, porque es lo único que vamos a poder usar. ¿Ya? Conforme avance el curso vamos a ir pudiendo usar más herramientas, pero hasta ahora, por ejemplo, como su compañera dijo, usamos potencias. No tenemos definidas las potencias. Además, x a la menos 1 es solo una notación por ahora. Lo mismo que la raya horizontal antes del a para indicar el inverso aditivo de a. Eso no es una resta. Recuerde que no hay una operación resta. Solo es una operación suma y una operación producto. ¿Ya? Lo único que tiene son los axiomas y por ahora estas unicidades del neutro, del inverso y de lo, bueno, el neutro y inverso para ambas operaciones. ¿Se entiende? Sí, profe.
Solo Yo por lo una menos. consulta. Pregunte, La pregunte. de Emma. compatibilidad de la igualdad respecto al producto es igual que conmutatividad multiplicativa No, o es no, otra es diferente. Es diferente. Lo voy a escribir aquí. ¿De qué color? Negro. La compatibilidad, esto, del producto respecto de una suma, o sea, de la igualdad respecto al producto, es que si tiene A igual con B y C es un número real, entonces yo puedo multiplicar a ambos lados por C y la igualdad se mantiene. ¿Ya? Ah, ya. Ya, porque aquí le tenía con otro nombre que era, bueno, es casi igual, pero se lo voy a poner también para no confundirme. ¿Cómo con otro nombre? No, es el mismo nombre. No, es lo mismo, simplemente que con una palabra que cambiaba, que A ver, ¿cuál me palabra? embolé. No, es que estaba compatibilidad algebraica con respecto a la relación de igual Esa. y con respecto a la cuestión de producto. No, pero lo voy a escribir también para después no confundirme. Pero bueno, ese es el axioma. Entonces eso del axioma que dice por compatibilidad, ¿Eh? ahí usted tomó y cambió nomás el paréntesis de lado, ¿cierto? Para así eliminarlo y poner uno. No, no, no. Cuando cambié los paréntesis, aquí, ese paréntesis, estoy ¿Mm? pensando en la asociatividad. Ah, Cuando yo cambio el paréntesis, estoy asociando. ah. A ver, en formato de escritura, esta redacción es un poquito diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque aquí el argumento que se da, que es esto, ¿sí? Justifica lo que ya se hizo. ¿Ya? Ah, Entonces, y esas notaciones, cuando nosotros queramos demostrar algo, las tenemos que poner, ¿verdad? sí, pues por ahora sí, hay que poner todas estas justificaciones. ¿Qué le permite hacer cada uno de los pasos que hizo? Fíjese lo que les iba a decir. Aquí, por ejemplo, por compatibilidad de la igualdad en esta línea, este argumento justifica ese ¿Por qué paso anterior. multiplicó por...? Claro, Ah, porque multipliqué por x a la menos 1. ¿Ya? Esto claro. aquí justifica. Entonces En, después, en cambio, en la demostración anterior, sí. lo que hace es que este argumento justifica el paso siguiente. ¿Sí? Aquí dice, por axioma de la asociatividad y luego asocio. Después dice, por axioma del inverso aditivo y luego aplico el axioma del inverso aditivo. Después dice, por axioma del neutro y luego aplico el neutro. Como que el argumento se da antes de hacer el paso. Y en la otra demostración, el argumento se da después de hacer el paso. En las dos formas está bien. Lo que importa aquí es que cada paso se justifique con algún axioma o propiedad. ¿De acuerdo? Claro, ahora Comprendo, lo profesor. entendí un poquito más. Ya, perfecto. Todo, todo, todo tiene que estar justificado. ¿Ya? Y solo puede usar lo que hayamos demostrado. ¿Ya? Profe, ¿Sí? la primera prueba va a ser así de demostrar. La primera prueba va a contener esto. No es solamente esto. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para que alcancemos a hacer otro ejercicio. Al menos yo no tengo preguntas. Ya, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Perfecto. Hay silencios que son hermosos, otros no. Ese es uno. Ya. Siguiente, ¿cuál le dije yo que íbamos a hacer? Bueno, el El 5, el 5B. 5B. Ya, el 5B. Mire, hagamos el 5B, hagámoslo aquí, para que ganemos un poquito de espacio. Aquí, 5B.
Distingamos hipótesis y tesis. Hipótesis del 5B. A ver, insisto, si no sabe, diga, profe, no sé cómo hacerlo, no sé cómo responder a su pregunta. Si usted tiene muchas dudas que no sabe qué preguntar, bueno, empiece por cualquiera, ¿ya? Empiece por cualquiera de las que tenga. La idea es que no se quede con dudas. Se supone que este taller es justamente para trabajar, para que usted trabaje. Yo voy a resolver ahora inicialmente, como son estos los primeros ejercicios, los primeros talleres. Claro, voy a tener un rol más protagónico, pero en general la idea es que usted trabaje activamente en estos talleres, ¿ya? No solamente que vea cómo se hacen. Pregunte, diga que no entiende, diga, profesor, ¿puede repetir todo de nuevo? Yo con gusto le explico las veces que necesite, ¿ya? Tratando de que podamos avanzar también, ¿ya? Pero sí tiene que plantear Que sus siempre que dudas. siempre que se lo voy a plantear, se lo termino planteando mal, porque en este caso yo le diría que al multiplicar un número negativo con un signo negativo, me estaría ¿Ya? dando positivo. Y usted Ah, ya. seguramente me dirá que nosotros aún no tenemos o que son positivos o que son negativos. Muy bien. Ya, mire, fíjese que eso es un gran avance. ¿Por qué? Primero, ya se dio cuenta de que no tenemos esos números positivos y negativos, ¿ya? Y segundo, dijo unas palabras mágicas también, que es multiplicar signos. Multiplico un signo menos, ¿cierto? Pero cuando nosotros multiplicamos, la definición de producto se hizo para números. Una pregunta maliciosa, maliciosa, maliciosa. Fíjese, dígame cuál es su respuesta aquí, ¿ah? Con toda la sinceridad del mundo. A ver, antes, Omar Cerda en el chat dice, yo aún me confundo con las tesis y la hipótesis. Sí, y distinguir tesis y distinguir hipótesis es un asunto que también requiere de trabajo y paciencia, ¿ya? Así que está bien, si está confundido ahora, no importa, es normal. Tranquilo, baje la ansiedad, vamos a ir practicando y vamos a ir corrigiendo cosas, ¿ya? Pero es Profe, necesario, Omar, que usted diga, profe, yo creo que la hipótesis es esto. Y yo le digo, muy bien, Omar, esto es, te faltó esto o está completamente bien. O le digo, no, Omar, mira, fíjate en esto y vamos corrigiendo. ¿Ya? ¿Quién habló? yo, Antonia, Antonia. la Ya. verdad, yo no estoy entendiendo mucho, pero estoy colocando mis esfuerzos y lo que quiero hacer es después repasar sola. Y Ya. ahí si tengo dudas las estar en la otra clase, me imagino. Ya. Ok, Antonia. Está bien el estudio personal. Es una parte importante, pero no desaproveches este momento de preguntarnos a nosotros, a los profes, ¿ya? Igual en clases. Vamos Profesor, ¿sí? es que como mi compañera dijo que todavía no se puede multiplicar signos, yo a un signo le puedo asignar el neutro multiplicativo. Eh, no, no, Ah, ya. no Profe, no se puede multiplicar signos, ¿ya? Pero por eso como hay un menos, abre paréntesis menos a, yo a ese menos, o sea, ¿puedo poner -1 o no se puede? A ver, dame un segundito. Uy, es que parece que se me... Donde dejé de compartir se me... Renovar la grabación. Compartir. La multiplicación se hace para números reales, no para signos, ¿ya? Por lo tanto, menos por menos no está definido, no es algo que nosotros hayamos definido cómo hacer, ¿ya? Entonces, menos por menos más, no, eso es una regla
para memorizar algunas cosas. Entonces, la 5B. Y vamos a distinguir hipótesis y tesis para ir reforzando, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos dice Omar. A ver, ¿qué más dicen en el chat? ¿Debemos trabajar con el opuesto aditivo? Sí, en este caso sí, en el 5B con el opuesto aditivo. O el inverso, inverso del inverso aditivo, también, pero en este caso lo que vamos a demostrar es que en el 5B es que el inverso del inverso es el propio número. ¿Ya? Esa es la conclusión final. ¿Ya? La tesis en este tipo de problema, en este 5B, es tal como está escrito. La tesis es mostrar que el opuesto del opuesto de A es A. ¿Ya? Aquí no se habla de menos menos A, ¿ya? Porque ese menos no está definido, no existe para nosotros todavía. ¿Ya? No es una operación resta. Solo tenemos la adición y la multiplicación. ¿Ya? Dice aquí no habrá que explicar con la reflexividad. No, en este caso no. ¿Ya? Vamos a ver, ya, ¿cuáles son las hipótesis de este problema? Las hipótesis están en el enunciado, aquí. Primera hipótesis, A y B, dos números reales. Para el 5B solo necesito que A sea un número real, porque el B no aparece. ¿Ya? Y luego tenemos como hipótesis todos los axiomas de cuerpo. ¿Ya? Ahora, dentro de las hipótesis, como A es un número real, un axioma me dice que A tiene inverso, ¿cierto? Cualquier número real tiene inverso. ¿Ya? Por ahora, estas son las hipótesis. Y esa es la tesis. El opuesto del opuesto de A es A. Vamos a ver la demostración. Demostración. La técnica. ¿Qué técnica vamos a ocupar aquí? La técnica... es mostrar que ambos, es decir, el opuesto del opuesto de A y A son son inversos aditivos de el opuesto de A. Esa es la técnica que vamos a usar. ¿Por qué? Bueno, se supone que nosotros ya demostramos que el inverso aditivo de A es único. Bueno, demostramos que el inverso multiplicativo de un número es único. En la otra demostración, para el inverso aditivo, es similar, análoga, decimos, ¿ya? Hay que hacer algunos ajustes, pero tiene la misma estructura. Entonces, si mi técnica es mostrar que los dos son inversos aditivos de un mismo número, lo que voy a hacer es sumarlos con ese que es su inverso aditivo, ¿ya? Entonces, por hipótesis, ¿sí? Y axioma del inverso aditivo, la suma de A con su opuesto, ¿cuánto es? 0, no 1, 1. 0. 0 o 1. Cero. Ya, casi punto. 0. 0. 0. Si sumo 1 y menos 1, el resultado es 0. ¿Ya? De hecho, el axioma dice que da 0. ¿Ya? Entonces, ahora calculamos cuánto es la suma
de el opuesto de A más el opuesto de A, ¿cierto? ¿Sí? También es 0. Ya, lo que es 0, pues menos A es un número real cuyo opuesto es, fíjese, lo voy a anotar así, simplemente ponerle una raya horizontal al número, ¿ya? Si le pongo una raya horizontal al número real, se transforma inmediatamente en la notación de su opuesto, ¿cierto? ¿Sí? Cierto. Sí, profe. Ahora, vamos a poner con numeritos la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿ya? Y vamos a usar esas dos ecuaciones. Entonces, D1, 2, y nuevamente la transitividad de la igualdad, ¿qué se obtiene? Que A más el opuesto de A es igual al opuesto del opuesto de A más el opuesto de A. Muy bien, se tiene que A más el opuesto de A es igual a el opuesto del opuesto de A más el opuesto de A. ¿Sí? Y ahora en esa línea voy a sumar A ambos lados. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo sumar un número real cualquiera a ambos lados de una igualdad? Por la igualdad de- con respecto al igual, o Por sea, la al más. compatibilidad. Compatibilidad se Eso. llama el axioma, Esa misma. exactamente. Muy bien, entonces, por la compatibilidad de la igualdad respecto de la suma, ¿cierto? Es decir, voy a sumar a ambos lados, queda A más el opuesto de A más A es igual a el opuesto del opuesto de A más el opuesto de A más A. Luego, eh, por axioma de asociatividad de la suma, tengo que bueno, lo voy a hacer así. Ya. A más el opuesto de A más A es igual a el opuesto del opuesto de A más, y asocio estos dos últimos, el opuesto de A más A. ¿Ya? Y aquí, ¿qué obtengo? Por axioma del neutro, o sea, del inverso aditivo, Eso eran 0, ¿no? ¿cierto? Por axioma del inverso aditivo, queda A más 0 es igual a el opuesto del opuesto de A más 0. Y aquí, por axioma del neutro aditivo, A más 0 es A, y el opuesto del opuesto de A más 0 es el opuesto del opuesto de A. Lo que concluye nuestra demostración. ¿Sí? Entonces aquí y se tiene la tesis. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna pregunta? Nos quedó un ejercicio pendiente, que es el 5.
5C. Pero es la misma idea. En el 5C le doy la indicación, aquí, ambos son inversos de el número AB. ¿Ya? Esta es la técnica para demostrar. Usar el hecho de que ambos son inversos de AB. Entonces, considerando esa condición y un razonamiento similar al 5B, va a poder demostrarlo. Le queda ahí pendiente de tarea. Bueno, y todo lo demás que no alcanzamos que no teníamos presupuestado hacer hoy día, no son ejercicios complejos, pero sí es complejo cuestionarse cosas que nos parecen obvias. Por ejemplo, la 5E. ¿Por qué B por 0? Cuando yo multiplico un número por 0 me da 0. ¿Ya? Bueno, eso es obvio, ¿cierto? Todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Pero por qué? Ya, y eso hay que demostrarlo. Y así, ¿ya? El D es similar al B en estructura, en razonamiento, y eso. No sé si les queda alguna pregunta. Yo sé que todos deben tener alguna pregunta, ¿ya? Y vamos a tratar de ir resolviéndola conforme las hagan, conforme avance el curso. ¿Ya? No sé si quiere preguntar algo de esta sesión, ¿ya? Porque ya estamos en la hora para cerrar. Profe, ¿puedes bajar un poquito al último ejercicio que hicimos? ¿Eso es bajar? Sí, más abajito, más abajo. Ahí. Ya. Gracias. Ya, en todo caso, esta sesión queda grabada y yo le subo el link para que la pueda revisar las veces que sea necesaria al aula virtual. ¿Ya? Si no hay preguntas o comentarios, quedamos aquí. Sí, profe, al menos yo no tengo preguntas. Profe, ¿tendrá así como normalmente los profes suben materiales complementarios de algún video como para explicarlo? ¿Usted no nos recomendaría algún video para revisar? En el libro de Matemática para Ingeniería, que es en nuestro base, ahí aparecen varias demostraciones resueltas, ¿ya? Varias propiedades demostradas, para que las vaya mirando, para que vaya viendo la estructura de estas demostraciones. No sé si, creo que sí, en el canal de... Bueno, sí, hay algunos videos que grabamos el año pasado con sus compañeros de cálculo. Uno del año pasado, ahí puede encontrar algunos videos, pero les recomiendo que vea el libro, ¿ya? Que vea el libro, que lea en matemática, que eso también va a ser un tema que vamos a abordar, leer matemática. ¿Ya? El libro está puesto en el aula virtual. Bien, quedamos aquí entonces. Nos vemos el próximo jueves en nuestro taller. Que estén bien. Bueno, Cuídense. profe, chao. Esté súper. Gracias, profesor. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe.